Cuando son las 10 y 28 minutos, ya está todo listo para arrancar la mesa del tiempo libre. Creo que es la mesa más multitudinaria que hemos reunido. Gran elenco, decía hoy a las 7 de la mañana. Ahí escucharon Pablo Ismilián. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Somos cuatro como en nuestras mesas. Bueno, está bien. Pero ustedes cuatro es la primera vez que coinciden Sí. en el estudio. Eduardo Alvariza. Buenos días. Débora Quirin. ¿Cómo andan? ¿Ya saben lo que van a hacer el fin de semana? ¿Por dónde arrancamos, Pablo? Nos vamos a la Amazonia colombiana con Eduardo Alvariza. Bueno, esto es El abrazo de la serpiente. Es la película colombiana que está nominada al Oscar. Se estrenó recién ayer. Están dando en el cine Casablanca y creo que en algún otro cine del este. O sea, poquitas salas. Es una película en blanco y negro. Pero en un blanco y negro Sebastián Salgado. O sea que el registro de la selva está por momentos con una contextura mucho más interesante que si tuviera color. Aunque también hay alguna sorpresita por ahí al final. Yo, si tuviese que ponerle un título a esta película de colombiana de Ciro Guerra, diría 2001 indígena. Y no voy a decir más nada sobre por qué 2001 indígena. Es una historia sencilla. Con una diferencia de 40 años, son dos viajes. En el primer viaje, un hombre blanco con espíritu expedicionario necesita ser curado por una planta medicinal y va a viajar con este indígena, con este señor, que luego de 40 años se convierte en ese otro señor que recibe a otro hombre blanco que parecería que también con la excusa de una planta medicinal, porque está enfermo, vuelve a emprender el mismo viaje. Aunque, es un chamán, ¿no? Este señor. Bueno, no. sí, el asunto es que la excusa es las costumbres que hay en el Amazonas colombiano, en todo ese delta que tiene que ver con Perú, con Colombia, con Brasil. Según dijo Ciro Guerra, al menos en la parte colombiana hay más de 60 dialectos entre los indígenas y eso. Hay cosas que están muy bien, hay otras que no están tanto, que son un poco más pueriles, digamos. Está el asunto que el hombre blanco es malo y destruye las cosas. En parte es cierto, pero digo, depende cómo lo trates. En parte es cierto, y tiene actores sorprendentes. Ese actor, el indígena más joven, es un actor no profesional, igual que el otro. El otro no es tan bueno, pero es increíble cómo últimamente actores no profesionales que están apareciendo en películas, la otra vez habíamos visto The Tib, por ejemplo. Oscar, The Tib, son tipos con un fogueo increíble. Bueno, tenemos entonces blanco y negro, Colombia, y una película que capta, lo mejor, que capta realmente bien el Amazonas, porque hay zonas increíbles tomas. Acá estamos viendo estas tomas del helicóptero. Claro, recuerden que, no lo dijimos, la mesa del tiempo libre se ve a través de perspectiva.net en video, por eso las referencias de Eduardo. Ah, bueno, claro, sí. Si no, lo pueden imaginar también. El Amazonas está captado, yo te diría que obviamente no como Herzog en Fitzcarraldo o en Aguirre la Era de Dios, porque eso es otra película, es otra propuesta, pero tiene el impacto de un viaje donde sentís picaduras de mosquitos, sentís la humedad, te cae la lluvia de golpe, y después, bueno, aparecen todas esas diferencias culturales que en definitiva es lo que quiere hacer este hombre, ¿no? Mostrar qué pasa en un lugar donde los indígenas son conquistados por hombres blancos. Ahora, ¿qué jugado irse al blanco y negro teniendo la El selva verde colombiana con esa intensidad de colores? Capaz ¿no? que precisamente para contrarrestar eso. No quiero decir más nada, pero porque también sería develar una sorpresa, pero también hay algunas cosas, salvando las muchísimas distancias que hay con la película de Tarkovsky, Andrei Rublev, que es una película en blanco y negro con sorpresa. No tiene nada que ver con Tarkovsky, ahí hay también influencias, pero digo, me refiero a una entrada técnica de otra cosa. Así que El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra, película colombiana nominada al Oscar como mejor película extranjera en el cine Casablanca. en el Casablanca. Y bueno, de la selva de Colombia nos vamos a otra selva. So, this is my story, clouded by lost brain cells and then maybe a little bullshit. You know what? How about I shut up, put the record on, drop the needle, and crank up the volume?
Me quedé pensando, ¿qué selva? Una selva un poco más urbana. Una selva de cemento con leyendas. Y bueno, nos fuimos a una nueva serie de HBO que lo que hace, primero que nada, es retratar el Nueva York de los años 70 desde el punto de vista cinematográfico. Estamos hablando de vinilo o vinil, como quieran decirlo. Que bueno, cuando hemos dejado de hablar de los Rolling Stones. Una serie de la que se habló ¿Volvéis mucho. a hablar de los Rolling Stones? O por lo menos de uno Volvemos de a ellos. eso. De una serie de la que se viene hablando hace tiempo. Se cansaron hablando de esto, cansaron anunciando el primer tráiler, el segundo tráiler, el adelanto. Bueno, algunos dicen Tal vez que porque, bueno, detrás del proyecto hay dos pesos pesados, pero algunos dicen que a la escena rockera le faltaba este retrato, pero bueno, vamos a lo importante, y es que desde el vamos, este proyecto contó con dos pesos pesados, que son Mick Jagger en la idea original, Scorsese en la realización, y los acompañaba este muchacho que se llama Terrence Winter, que es el guionista, si se acuerdan, de Los Sopranos y del Lobo de Wall Street. Y bueno, ellos decidieron empezar por Nueva York en el año 73, y por supuesto que todos pueden disfrutar de esta serie, pero los conocedores del tema lo van a disfrutar el doble. El protagonista es Richie Finestra, que está interpretado por Bobby Cannavale. Él es el dueño de un sello semifundido que se llama American Century, y es un tipo curtido en todo lo que tiene que ver con la producción discográfica, y tiene un pasado bastante oscurito que se va dando a conocer a cuentagotas, y que tiene algo de del Lobo de Wall Street. Incluso en la primera escena se incluye un guiño a la película, porque hay un dealer que lo mira y le dice: pero con esa cara solo podés trabajar en Wall Street. Un poco como sería el lobo en este caso de la discográfica. El lobo rockero. Claro, el lobo rockero. Bueno, y por supuesto que alrededor de Sinestra hay una galería de personajes interesantísimos, como los socios de la discográfica, los encargados de la publicidad, que son un mundo aparte, los directores de las radios, su mujer, que es la conocida Olivia Wilde, la de House, después un blusero que termina condenado por la industria a hacer unas cancioncitas de morondanga, bueno, un etcétera largo que por supuesto que incluye variados y folclóricos sobornos para que American Century esté en los primeros rankings de todos los medios. Y bueno, a esa galería por supuesto que se suman ya en el primer capítulo que se estrenó este domingo en HBO, como dijimos al principio, que hay un cameo de David Bowie, está por ejemplo Robert Plant discutiendo porcentajes con Finestra en lo que vendría a ser el backstage del Madison Square. Después aparece Peter Grant, que era el manager de Led Zeppelin, que está absolutamente endemoniadamente indignado con Finestra porque él es un tipo complicado. Es para imaginarse a Mick Jagger levantando el teléfono y llamando a todos sus amigos. Tengo un proyectito acá de una serie para HBO. ¿Vos te animás a hacer un papelito? Y los demás diciendo sí, por supuesto. ¿Cómo decirle que no, no? Claro. Claro, y después también aparece por primera vez en ficción el hijo de Mick Jagger. Hay varios cruces. Y después hay frases contundentes. Yo solo me anoté dos, que dice: cuando empecé en el negocio, el rock and roll se definía como dos judíos y un italiano grabando a cuatro negros directo a cinta. U otra que dice: ¿saben cómo nos dicen? American Cemetery, el lugar donde los artistas vienen a morir. Este es el primer episodio de una serie de 10 capítulos. Scorsese prometió que va a seguir detrás de cámara. Claro, porque está como productor, pero por lo pronto el primer capítulo lo dirigió él. Lo dirigió él. El primer capítulo dura 2 horas. Bueno, tiene escenas muy buenas, incluye, por supuesto, muchísimo humor, muestra el backstage de lo que vendría a ser el mundo rockero. Incluso Scorsese incorporó escenas y filmaciones de Taxi Driver que nunca se habían visto, que es una escena demencial en la que él va pisando todo y manejando por las calles de Nueva York. Y con todo, a mí se me hizo un poco largas al final. Se notan las 2 horas. Estamos hablando del primer episodio de una serie. Pero no hay la menor duda que tiene el tinte de ser una serie de culto. Así que bueno, veremos cómo sigue todo esto. Así que Vinilo, una nueva serie original de HBO con la dirección de dirección y producción de Martin Scorsese y nada menos que Mick Jagger. Y un dato importante, y es que está disponible en la página de HBO Plus hasta el 6 de marzo en HD y subtitulado este primer episodio. Bien. ¿Les parece si hacemos una primera pausa? Y enseguida volvemos con más de La Mesa del Tiempo Libre.
A las 10:40 seguimos en la mesa del tiempo libre con Débora Quirin, Eduardo Alvariza, Rosario Castellanos y Pablo Ismirlián. ¿Ya saben lo que van a hacer el fin de semana? Yo sí. Vos sí, Rosario. Yo sí, esta noche voy a ver el estreno de las funciones previstas por este grupo brasileño de danza contemporánea que se llama Grupo Corpo. El Grupo Corpo estuvo en Montevideo en 2 oportunidades, en el año 2006 y 2009. Recuerdo que me quedé absolutamente deslumbrada por lo que era la presentación de este grupo que nació en Belo Horizonte, en el corazón de Minas Gerais, es decir, en el Brasil profundo, a partir de prácticamente de una iniciativa familiar de la familia Pederneiras. Rodrigo Pederneiras, que además creo que no tenía nada que ver con la danza, creo que era médico o algo así, dejó su carrera, invita a partir de que su hermano Rodrigo sí era bailarín, había participado con Oscar Araiz en un taller en la Argentina, había quedado totalmente fascinado con la danza contemporánea, y le propone a él y al resto de su familia, tenía 2 hermanas bailarinas, eran 5 Pederneiras, que armaron una compañía de danza. El papá les cedió hasta la casa para que conformaran ahí su especie de centro de operaciones. Y lo primero que presentaron en el año 75, que fue durante la creación, fue María María, de Oscar Araiz. A partir de entonces optaron por hacer cosas de su propia creatividad y fundamentalmente mostrar al mundo lo que era la identidad brasilera. Y vaya si la tienen, ¿verdad? Yo he dicho que esa población mulata brasilera ha dado en materia de música y de danza algunos de los mejores ejemplos, ¿verdad? Los llevan como dentro suyo. Y no es raro entonces que estos, que son todos brasileros, realmente expresen precisamente eso. Además tiene una forma de trabajar que invitan a músicos de distintas corrientes, y bueno, músicos, vestuaristas, iluminadores, escenógrafos, coreógrafos, todos trabajan en conjunto, de manera que sus producciones están absolutamente integradas. Hoy por hoy tienen 35 coreografías en su repertorio propias y hacen un promedio de 70 funciones anuales por el mundo. Y como les digo, es la tercera vez que llegan a nuestro país, están cumpliendo 40 años, han creado un programa especial para la celebración, que es el que están paseando en la celebración de estos 40 años, que son 2 obras, la Suite Blanca y la Danza Sinfónica. La Suite Blanca es una concepción absolutamente abstracta, misteriosa, dominada por lo inquietante y árido del tono blanco. Están todos vestidos de blanco, pero además la escenografía es como un telón que es un glaciar, obviamente también totalmente blanco, que parece sugerir como que es una página en blanco para empezar a escribir una historia de aquí al futuro. En este caso es un jovencísimo coreógrafo paulista de nombre Cassia Branches, que ha sido invitado para esta coreografía. El segundo en realidad es nuevamente una coreografía de Paulo Pederneiras, que es el que más ha actuado con la compañía, que es una recopilación de lo que han hecho en estos 40 años, un homenaje a lo que han hecho en estos 40 años, y toman partes de lo que han sido sus realizaciones. Ahí lo tenés en pantalla, lo de Branco. Esa es la Suite Branca. La Suite Branca. Lo que han sido sus realizaciones a lo largo de los 40 años. Las funciones comienzan hoy en la Sala Fabini del Estudio Auditorio del Sodre, y van sábado y domingo también, siempre a las 20 y 30 horas, con localidades que están a la venta ya, obviamente, y precios que van desde los 350 a los 1.600 pesos, que es la localidad más cara en cualquiera de las 2 plateas. Pero en este caso, que no es el Lago de los Cisnes, lo digo especialmente porque es una recomendación que hago en general para todo aquel que tenga simplemente una sensibilidad artística y estética, aunque no tenga nada que ver, o como me dijo alguien, a mí no me gusta la danza, no tiene nada que ver. Esto es otra cosa, esto es movimiento, esto parece escultura en movimiento, son los cuerpos que tienen una técnica fenomenal, porque por supuesto sí están basados y formados en la técnica clásica, pero que logran a partir de una libertad mucho mayor, que el cuerpo trace una línea de acuerdo a lo que el coreógrafo quiera, en un lenguaje absolutamente contemporáneo. Sí, yo soy uno de los acosados por Rosario desde ya las veces anteriores que ha venido. Claro, pero a vos te gusta el teatro. ¿Cómo no te va a gustar esto que no tiene letra pero que es movimiento? Hay todo un auge de la danza contemporánea, ¿no? Por suerte. Ciclos en la Zabala Muniz. Desde hace años, se viene como instalando. Pero esto no tiene nada que ver con lo que se hace acá, que para mí tiene mucho más que ver con la expresión corporal.
esto es danza, porque esta gente está formada con una capacidad técnica más grande. Aquí no hay ni gordos ni viejos, vamos a aclarar. Esto es gente joven y de una elasticidad envidiable. Van a empezar a llegar Cortó mensajes. grueso, Rosario Castellano. Y sí, por supuesto. Da para seguir escuchando un poco más, pero si no, no nos da el tiempo. Pablo. Estamos escuchando a Amy Winehouse, la cantante británica, fallecida muy joven, a los 27 años. Trágicamente, ¿no? En 2011. Y estamos escuchándola, primero porque sí, como decís vos, siempre está bueno escuchar su música. Sí. Esto que estamos escuchando es su tema Back to Black de su segundo disco, que fue con el que alcanzó una popularidad masiva, increíble, récord de ventas a ambos lados del Atlántico, como dice la prensa anglosajona, para referirse al éxito en Inglaterra. Lo incorporó el teatro uruguayo. ¿Cómo? Lo incorporó el teatro uruguayo, Las Julietas de Mariela Morena, era el tema principal. Mirá, esa no la vi. Y bueno, la carrera de Amy Winehouse fue muy breve, pero muy intensa. Ella había nacido en el 83 en el norte de Londres, hija de en una familia judía, un padre taxista, madre farmacéutica, y desde muy chica había mostrado inclinaciones artísticas, yendo a grupos de teatro, cantando en grupos juveniles, pero también había empezado a mostrar cierta especie de rebeldía o de no ajustarse a las normas, ¿no? De uno de esos grupos juveniles la expulsaron porque por su falta de compromiso con el grupo. Y un novio que tenía le mandó un cassette, una especie de demo de ella cantando a un sello discográfico, y los tipos quedaron realmente impresionados por esa voz que se ha dicho, ¿no? Nunca, si vos escuchás la música de Amy Winehouse, la escuchás cantar, no te imaginas que ella es una chiquilina del norte de Londres, te imaginas capaz que alguien del sur profundo de los Estados Unidos, capaz que hay una mujer negra, de más edad, pero no, era una chiquilina del norte de Londres que cantaba con esta voz ahumada, impresionante. Y bueno, el éxito, primero, en realidad su primer disco, Frank, de 2003, no pasó un poco desapercibido, pero con Back to Black, que vino 3 años después, y que es ese clásico disco post-ruptura, en el que ella, descargó toda, hizo ese duelo después de una relación que había terminado con Blake Fielder Civil, que después terminó, que fue él se casó con él, y fue también parte de ese espiral descendiente en el que se embarcó. Back to Black es ese disco de ruptura que la lanza al estrellato. Y bueno, y ahí empieza una historia que ya es otra historia, ya no excede lo musical, que es como ella va deteriorándose en público, ¿no? Y se empiezan a convertir en carne de tabloide, ¿no? Con un séquito de paparazzis que hacían guardia en la puerta de la casa, porque sabían que Amy Winehouse era una portada asegurada, les iba a dar algo siempre, ¿no? Iba a ir al pub de la esquina y se iba a emborrachar, se iba a agarrar a piñas, y entonces ahí siguieron arrestos, su marido fue condenado a 27 meses de prisión, ahí se separan, ella se divorcia y empiezan a aparecer las drogas, ese mundo en el que ella empieza realmente a deteriorarse mucho, y se veía en los recitales que daba. Hasta que la última grabación que hizo fue con Tony Bennett en un dúo para un disco de él, de duetos. Y falleció el 23 de julio de 2011 en Southgate, en Londres. ¿Por qué estamos hablando hoy de Amy Winehouse? Porque esas imágenes que algunos podían ver en
enperspectiva.net, son del documental Amy, que es un documental sobre su vida que se estrena este fin de semana por la plataforma On DirecTV, pero que también está disponible en Netflix y que es, por lo que se comenta, un documental impresionante que resume su vida a través de videos inéditos, videos caseros, entrevistas y otro tipo de material de archivo. Está dirigido por Asif Kapadia, que es un documentalista británico, que algunos lo recordarán porque es el responsable de la película Senna, el documental sobre Ayrton Senna, el corredor de Fórmula 1. Y bueno, ha recibido todos los premios que podía recibir, se presentó en el Festival de Cannes, y acá en Montevideo había tenido una única función en salas de cine, que había sido el 5 de noviembre en el Movie. Así que este reestreno en formato televisión, tanto en Netflix, que está disponible desde principios de febrero, como ahora en On DirecTV, es una excelente excusa para conocer la música de Amy Winehouse y también para conocer un poco más de esa vida un poco tormentosa, pero que dejó esta música impresionante. Eduardo, querías comentar algo. Quiero decir es que la oscuridad, la maravillosa oscuridad, como bien definiste, ahumada de esta música, cae de nuevo en el Club de los 27. Y esto no fue premeditado. Cobain puede haber premeditado los 27 cuando se reventó los sesos, pero no lo premeditó Jimi Hendrix, no lo premeditó Janis Joplin, no lo premeditó Amy Winehouse. O sea, es una cifra... Era muy joven. Tremenda. Y 27 años no es nada, además, pero es shakespeariano en cierta forma. Bueno, de hecho, ese movimiento que hizo, ¿no? De ese jazz al rhythm and blues, también fue ganando profundidad y oscuridad su música, y a veces decían, bueno, suena como algo que ya escuchaste, y sin embargo tenía la potencia de lo nuevo, y yo no sé, hay que ver el documental también para escucharla a ella, como una especie de, como subestimando, no fue muy consciente de las cosas que estaba logrando, y probablemente no fue consciente de su deterioro, ¿no? Jim Morrison y Brian Jones, otros dos integrantes del Club de los 27. 27, bueno. Dirijo la obra La señorita Julia, que acaba de estrenarse la semana pasada aquí en el Teatro Solís, en la Sala Zabala Muñiz, antes que Buenos Aires. Luego haremos temporada en Buenos Aires a partir de abril. Es una tragedia naturalista del gran Strindberg. Nos vamos al teatro ahora. Nos vamos del Club de los 27. Nos vamos al Club de los 27, vamos al teatro. No sabemos, ¿vos cuántos años tenés? 28. Pensé que Está tenías. superada. Superé la tragedia shakespeariana. No tengo una obra atrás que me ampare. Y estábamos escuchando a la voz de Cristina Vanegas, directora de la obra de teatro La señorita Julia, que está en cartel en el Teatro Solís. Claro, el audio que estábamos escuchando era cuando se estrenó hace 2 fines de semana atrás. Este es el último fin de semana que está acá. Y La señorita Julia, que la mayoría del público la debe haber por lo menos escuchado, es una de las obras más famosas del dramaturgo sueco August Strindberg. Y este proyecto llega a la Zabala Muñiz de 2 maneras, de 2 orillas, digamos, porque es entre Argentina y Uruguay. Como decía Pablo, la conocida actriz Cristina Vanegas decidió llevar esta obra a escena con el actor uruguayo Gustavo Suárez y con las actrices argentinas Belén Blanco y Susana Brusa. Y esta obra, que está escrita a fines del siglo XIX, tiene muchas cuestiones interesantes. Primero, todo se desarrolla en la noche de San Juan, que tradicionalmente es la noche en la que desaparecen las diferencias sociales. Entonces, esa noche, en la cocina de la casa de un conde, se cruzan 3 personajes. Por un lado, la hija del conde, por el otro, un criado y su novia que trabaja como cocinera. Y son 3 personajes perturbados. O sea, por un lado, tenemos a esta muchacha aristocrática que fue educada con la misma educación que los hombres, como una cuestión de rechazo a las imposiciones de la época.
Y por el otro, este criado, que en realidad está desesperado por tener un poco de poder en la jerarquía social y está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrla, incluso si es de la mano de la mujer, muchísimo mejor. Entonces ahí se empiezan a dar los cruces entre la búsqueda del amor, la lucha de clases, los odios, los amores. La apuesta es sumamente intensa, vertiginosa, y ya desde el principio logra crear un gran clima y una ambientación que sostiene todas estas contradicciones de los personajes, e incluso ellos siguen un estado de actuación como al borde, como al límite, que a algunos les puede resultar molesto. Es como un juego, para definirlo, de la sobreactuación, por ejemplo. Y otros pueden entrar en ese código de actuación desde el principio. Pero bueno, es una puesta muy bien lograda, y la verdad es que es muy inquietante volver a confirmar lo actual que es esta obra de Strindberg, escrita a fines del siglo XIX. El estreno fue en Uruguay, se va a ir para Argentina y está en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís hoy, pasado y el domingo. Siempre las funciones de viernes y sábado son a las 21:30 y los domingos a las 19:30, con entradas a partir de 300 pesos. Pablo, ¿para dónde seguimos? Bueno, seguimos con breves. Telegramas. Los telegramas de la mesa. ¿Por qué no? Esta Hoy es jugamos la a hacer una mesa de más. perspectiva. ¿Por qué no? Vamos a empezar con el Chueco, que se va a Punta del Este. Bueno, del 21 al 27 ¿Nos vas a abandonar? de este mes, sí, esta semana me voy a Punta del Este. Tenemos este pequeño festival, bueno, en realidad son de una semana, un poquito más, que se desarrolla en el Cantegril y en la Sala de Libertador y la Casa de Cultura Maldonado, además del Salón Rojo también del Country. Se abre el domingo con la película Ausencia de Chico Teixeira, que es un quiquito reciente engramado, y cierra con la película de Ana Katz, La amiga del parque, que es recientemente premiada en Sundance por el guión escrito por Ana Katz en colaboración con Inés Bortagaray. Digo, va a haber películas de Rui Guerra, Clever, la uruguaya, una película argentina, La Luz Incidente, pero yo lo que quería resaltar, algunas visitas va a haber también Gloria Pires, George Hilton, nuestro western spaghetti representante. Sí. Pero quería resaltar, son 3 documentales de música que me parece que van a estar muy buenos. Samba y Jazz, Río de Janeiro y Nueva Orleans, que es obviamente una apuesta entre jazz y el samba. La calle de los pianistas y un tributo a Ernesto Lecuona. Son 3 documentales que van a ir seguidos en una especie de apartado sobre música y cine en los primeros días del festival. Así que Festival Internacional de Cine de Punta del Este. 19ª edición. Del 21 al 27 de febrero. Bien, ¿para dónde seguimos? Y ahora nos vamos con Débora, que tenía un comentario para hacer en realidad, a raíz de otro comentario de la semana pasada. Vieron que esta mesa el tiempo siempre nos corre, y bueno, es una cuestión siempre salvaguardar, pero yo les pedí por favor si me daban simplemente la posibilidad de decir un aviso, por una cuestión de honestidad. Y el viernes pasado recomendamos una obra que se llamaba Viejo, Solo y Puto. Recomendaste, nosotros no habíamos recomendado nada, fuiste vos, no sé. ¿Cómo se lava la mano, Nicolás Batalla? Bueno, ahí va, que venía con... Que no habías visto, pero que venía muy bien comentada. Con una opinión unánime entre la crítica, la academia y el público, y no solo de Argentina. Hablamos incluso de lo particular, que de países muy distintos. Y la verdad que la apuesta fue una experiencia bastante difícil, porque la verdad que duraba 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, que se hizo bastante cuesta arriba, porque lo que pasaba era que ellos montaban una escena, generaban un muy buen clima y una buena ambientación para empezar, que de hecho es lo que hacen sus referentes, como Bartiz, como Tolcachir, y después no pasaba absolutamente nada. Así que bueno, por una cuestión de honestidad, quería... Sepan aceptar estas disculpas de Débora. Ahora cerramos... ¿En dónde? Cerramos para arriba, porque cerramos Rosario... con una recomendación en la que me metí simplemente porque el Chueco Alvariza no la vio. Me refiero a La chica danesa, esta película que es producida por Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, dirigida por Tom Hooper, este hombre cuyos antecedentes tenemos a partir de haberlo visto dirigiendo Los Miserables o El discurso del rey en el año 2010, por el que obtuvo el premio Oscar. Una película en la que actúa un actor inglés también reconocido, Eddie Redmayne, que fue Oscar por Hopkins en ¿cómo se llama la película?
El físico. Bueno. Stephen Hawking. Bien, Stephen Hawking. Y una sueca que no había visto nunca, Alicia Vikander. ¿Y por qué digo que no la había visto nunca? Y en todo caso es la que más me sorprendió. Porque esta historia, que es una historia real, la historia de un matrimonio de artistas daneses, Einar y Gerda Beckner, en la cual en determinado momento Einar descubre que su condición, su verdadera naturaleza es de mujer, y resuelve entonces transformarse en un transexual en forma radical, hasta con ciertas operaciones que lo conviertan físicamente en una mujer, lo que implica que su esposa, de la cual ha sido un amante además dedicado y que en la película al menos plantean como una pareja muy bien avenida, tiene que admitir y hasta terminar apoyando esta decisión de su ex marido. Y ese papel y esa interpretación de Alicia Vikander, que también está nominada como actriz secundaria en los propios Oscar, creo que tiene más chance que la del propio Red Meyer, que creo que va a perder con Leonardo DiCaprio en la nominación a Mejor Actor. La teoría del todo se llamaba. La teoría del todo, exactamente. No sé si vos tenías telegrama, quedó afuera. Yo tenía uno incluso, quedó afuera. Señores, muchas gracias. Hasta acá las recomendaciones de la Mesa del Tiempo Libre. Tenemos más tiempo, no tenemos más remedio. Recuerden, mañana la semana en perspectiva por FM del Sol de 8 a 12. Y nos reencontramos el lunes, como siempre, desde las 7 de la mañana para observar el Uruguay y el mundo en perspectiva. Pasen muy bien, muy buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Hasta el lunes.